Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Gil, buenos días. Buenos días. Ha estado usted afirmando una serie de cosas que me gustaría repetir en las dos anteriores, con los dos anteriores portavoces de los grupos. Me resulta paradójico que enfatice en alguna respuesta con gran vehemencia no lo sé, y sin embargo dice literalmente que sin saberlo está seguro de que no han prescrito los expedientes. Es que no tengo más remedio que estar seguro, señoría. Es que un servicio no puede permitir que un expediente prescriba. Es que no tengo más remedio que estar seguro. O sea, es que no lo puedo poner en duda en ningún momento. Ni yo, ni mis compañeros anteriores. Si para que prescriba un expediente lo único que puedo hacer es esconderlo, que nadie lo vea. ¿Vale? Entonces, aparte de que al principio también se sigue usted reafirmando que no lo sabe, Claro. ¿de acuerdo? Y que es una cuestión de confianza. Claro. Me acaba usted de prácticamente dar la respuesta a la siguiente pregunta. Ya dada la dificultad de que prescriba un expediente, si ocurre una prescripción de un expediente, como usted mismo ha dicho en la respuesta anteriormente, debe darse o debe ser presumiblemente atribuido a una voluntariedad de alguien esconder el expediente. Usted ha dicho literalmente... Yo no he dicho eso. Usted ha dicho esconder el expediente. Yo he puesto un mal ejemplo, señoría. Bueno, yo no he dicho eso lo ha dicho usted. No, usted ha dicho... Yo no he dicho eso, haría falta que alguien escondiese el expediente, lo ha dicho usted. Pero vamos a ver, yo le digo que es un mal ejemplo. Hombre, bueno. Por Dios, ¿cómo nadie va a esconder un expediente? ¿Cómo nadie va a esconder un expediente? Podría poner... El ejemplo lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Pero, señoría, que es un ejemplo. Pero que denota voluntariedad por parte de alguien en deshacerse de un expediente para que no prescriba. Que eso no va a ocurrir. Que eso no va a ocurrir en función a qué va a ocurrir. Y si ocurre la prescripción, vamos a hablar de hipótesis, si ocurre la prescripción, usted como persona que ha estado en el órgano gestor, ¿a quién podíamos atribuir la responsabilidad? Hombre, al órgano gestor, evidentemente, pero vamos, en fin, señoría, el ejemplo ha sido malo. De acuerdo. Si usted habla, hemos hablado aquí de las empresas de auditoría. Sí. ¿Tenía usted constancia de en su dilatada y amplia carrera en la jefatura de servicio, sí, tenía usted constancia de cuántas empresas en general participaban de esas auditorías? Si eran muchas, si eran pocas. No lo sé. No tengo constancia, no, en absoluto. Pero vamos, le voy a decir otra cosa. El informe de auditoría es relativamente reciente. Antiguamente, en ordenadas anteriores, era por presentación de cuentas justificativas y facturas de las entidades. Entonces, no sé el número de auditores que han participado en la justificación de los cursos de... ¿Y desearía usted calificado de extraño, o por lo menos paradójico, de que más del 90% de esos informes de auditores lo hiciese una misma empresa? En absoluto. O sea, no tengo ningún motivo para presumir esa extrañeza. No, que así lo afirma el interventor provincial en su informe, que más del 90% de los informes de auditoría estaban hechos por una sola empresa, que al mismo tiempo parece ser que cometía los mismos procedimientos irregulares. Pues... Bueno, señores, eso sí que es una de las cosas que se pueden comprobar perfectamente. Es decir, que no hay duda que el conseguir los expedientes de justificación y ver cuáles son los auditores que han participado, eso se puede conseguir perfectamente. Pero que me iba a causar extrañeza por eso, no, señoría, en absoluto. De acuerdo. Sobre el tema de la comisión mixta, ha dicho usted que había primero unas competencias de la comisión mixta previas a una determinada fecha, después las competencias fueron de la dirección provincial. En la orden de 12 de diciembre de 2000, sí. Exactamente. Y que todo aquello que venía posteriormente de firmas de la comisión mixta atribuyéndose funciones que no le competían, eran más bien una cuestión de inercia, de que un procedimiento estaba. Entonces, yo me pregunto, ¿la dirección provincial no conocía sus funciones y sabiendo que se estaban realizando? La dirección provincial era competente en ese momento para hacer
para hacer esos cambios, ¿no? En la concesión, ¿no? Sí. Sí, la dirección provincial entonces nunca alertó y nunca avisó de que siendo sus competencias alguien las estaba usurpando. No. Nunca. Nunca se preocupó en saberlo, si se estaban realizando esos cambios. ¿Me permite? Sí. ¿Me permite? Las comisiones mixtas estarán constituidas, es que lo han leído aquí tantas veces, pero bueno, Sí, lo conocemos, el documento. Con el fin de coordinar las entidades beneficiarias, tal. Estarán constituidas por 2 miembros del Servicio Andaluz de Empleo y 2 miembros de la entidad beneficiaria responsable del proyecto o programa formativo. Y serán presididas, según el ámbito geográfico del órgano competente para la resolución de concesión de la subvención y la competencia del tema a tratar por a. La persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional para el empleo o persona en quien delegue cuando el proyecto formativo o programa sea del ámbito de la comunidad autónoma, afecte a más de 2 provincias o los temas a tratar sean de su competencia. Yo creo que eso ha quedado también suficientemente claro aquí, que había 2 tipos de cursos funcionando en las provincias, que uno eran los provinciales, es decir, los que la propia dirección provincial resolvía, y los multiprovinciales, que eran aquellos que por tener actividad en distintas provincias de la comunidad autónoma andaluza, los resolvía la propia dirección general. ¿Vale? Entonces, nosotros no éramos competentes en absoluto para cualquier modificación en los cursos multiprovinciales. Eso sabemos. B. La persona titular de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo respectiva o persona en quien delegue, cuando el proyecto formativo o programa sea del ámbito provincial y los temas a tratar sean de su competencia. El director provincial delegaba en mí esa competencia. Sí, pero usted acaba de afirmar también que el director provincial sabía que existían delegaba usted esas competencias de las comisiones mixtas, en la cual, de dirección o de presidencia de la comisión mixta, pero que la comisión mixta tomaba determinaciones que no era competente para decir por una inercia, y que el director provincial nunca se preocupó de conocer si una cuestión que era de su competencia se estaba realizando. Sinceramente, y vengo aquí a decir la verdad. De acuerdo. Muchísimas. Perdón, es que le voy a contestar. No le he contestado. El director provincial no conocía el que se resolvieran estas cuestiones por comisiones mixtas, sino evidentemente de haberlo conocido y de saber que yo lo estaba haciendo mal, me hubiese echado. ¿Entiende? El director provincial no tenía y el director provincial, señoría, ustedes lo comprenderán perfectamente, no entraban en los entresijos del funcionamiento diario de los distintos servicios. Evidentemente teníamos reuniones de coordinación periódicas. Pero usted estará conmigo de que cualquier persona que cumple una función debe de saber sus competencias. Yo estoy con usted. ¿Y usted está completamente seguro que la dirección provincial conocía sus competencias? Señoría, ya eso. Bueno, ¿cómo voy a contestar eso, señoría? Bueno, en fin. Hombre, porque me acaba de decir usted que precisamente nunca se preocupó por saber cómo se estaban ejerciendo las competencias que eran suyas, o cómo se estaban haciendo, porque los informes, después la firma del director provincial iba en muchísima documentación en donde se habían hecho anteriormente esas modificaciones de comisiones mixtas, con lo cual entonces ya es cuando empezamos a hacer, como acabo de decir, las resoluciones correspondientes. Claro. Siguiente pregunta. Simplemente un poco así por curiosidad, o también por menos curiosidad, porque creo que es importante. Dice usted que sabe que se está haciendo un trabajo muy fuerte, seguramente a partir de los diferentes expedientes, para evitar que prescriban los expedientes.
¿Cuál es la naturaleza de las fuentes por la cual ustedes saben que se está haciendo un trabajo muy fuerte? Lo sé porque se está haciendo en todas las provincias y son cosas que comentamos entre compañeros y son cosas que comentan los compañeros de unas provincias con los compañeros de otras provincias y los compañeros lo comentamos con nosotros y sabemos que todas las provincias están haciendo pues todo lo posible para que esto no ocurra. O sea, que tanto compañeros antiguos, actuales... No tengo fuentes oficiales, señoría. Pero, o sea, que actuales compañeros que están en la jefatura de servicio, más antiguas personas que ocupaban este cargo, pues tienen más o menos una fluidez normal en el conocimiento y y hablan sobre los temas, ¿no? Esto no se habla todos los días, señoría. Vale. Esto no se habla todos los días. Esto en un momento puntual, pues puedes preguntarle porque hablas con él, por qué razón. Ahora tenemos muchos motivos para hablar de nosotros, entre nosotros todos los días. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo van las cosas? Pues bien, lo tenemos casi todo resuelto, ¿sabe? O sea que eso... No es que estemos nosotros confabulando en que tengamos que decir una cosa determinada en una comisión determinada. Yo no he hecho ninguna suposición. No. Simplemente he intentado constatar el hecho de que si había una fluidez comunicativa entre personas que ocupan la jefatura de servicios y tal, porque es importante. Por ejemplo, la siguiente pregunta. Ha contestado usted a la respuesta de la señora Cortés que más o menos conoce bien el informe de la Cámara, los diferentes informes de la Cámara de Cuentas. No. Hombre, se ha dicho que sobre Huelva no hay ni un solo dato, es que será de lo que lo conocerá. No, señoría, yo he dicho que yo recuerde, no hay ni un dato de Huelva. Ahora, no me pregunte en absoluto por un dato de Córdoba, de Almería o de Jaén. Es que eso es un papel así de gordo. Y yo voy leyendo, y cuando veo expediente, 41 barra no sé cuánto, Sevilla. No sé cuánto. 14, 13, no hay Huelva. Huelva. Señoría, que yo haya leído y me haya fijado en algunos datos de Huelva no significa que yo conozca el informe de la Cámara de Cuentas. Sí, pero las recomendaciones que se suponen daba la Cámara de Cuentas al servicio eran para toda Andalucía, incluidas las diferentes provincias, no solamente para Huelva, ni para Sevilla, ni para Córdoba. Entonces, decía usted que había reuniones donde se efectuaban propuestas de mejora. ¿Estas propuestas de mejora iban, o puede usted afirmar, que iban en concordancia con lo establecido en los dos informes de la Cámara de Cuentas? Yo creo que contesté antes a esa pregunta y le dije que no recordaba que hubiésemos tenido ninguna reunión concreta para analizar el informe de la Cámara de Cuentas. Sí, eso me ha quedado claro, pero dice usted entonces, que había... Cuando en ese tipo de reuniones, normalmente, creo que se ha comentado aquí también, sabéis que iba dirigida por el Director General de Formación, acudíamos los jefes de servicio de todas las provincias, los jefes de servicio de la propia Dirección General y algún técnico competente en alguna materia según que se tratara. Entonces, cuando había alguna propuesta de mejora, pues yo no le puedo asegurar que sea que como consecuencia del apartado 2 del escrito no hay cuánto de la Cámara de Cuentas dice esto, pues entonces nosotros... Eso no lo recuerdo yo, señoría. No lo recuerdo. Muchísimas gracias. Perdón. Sí. Que sea por eso, puede ser. Pero que yo no lo recuerdo lo dijera. De acuerdo. Vamos a pasar al tema de las exceptuaciones. Usted en su amplia y dilatada experiencia habrá hecho exceptuaciones de manera concreta, como se hacían antes de un periodo, y después de manera más o menos, por decirlo como se ha dicho aquí en el término, masiva. Esas exceptuaciones. Diferentes jefes de servicio y jefas de servicio que han pasado por aquí no nos han dejado completamente claro cómo era el procedimiento para que se dictasen esas exceptuaciones. Es decir, había una propuesta de la jefatura de servicio a la dirección provincial, un llamamiento de la dirección provincial diciendo necesitamos que mándame una relación de entidades a efectuar para la próxima convocatoria. ¿Cómo era ese procedimiento? Difícilmente se lo pueden dejar claro. Bueno, está claro ya, me parece que no volvemos a entrar en el sentido de las exceptuaciones, no. Únicamente que hay un recorrido que no se tiene claro de cómo llega la información de las provincias a la presidencia para que, en definitiva, sea quien efectúe a las entidades correspondientes de esa forma general.
como se ha dicho. No sé si atreverme a decir masiva. Los medios para encontrar cuáles son las entidades que necesitarían de esa exceptuación son bastantes. Voy a poner un ejemplo claro en Huelva y otro que puede ocurrir. Cuando se hacen las exceptuaciones, eso lo conoce la Secretaría Provincial, lo conoce el director provincial, como es lógico, lo conoce mucha gente. Entonces, el director provincial, cualquiera, puede decir, oye, entra en Júpiter a un técnico y mira a ver cuáles son las entidades que puede no podérsele pagar el OP por el tema de la justificación. Y cualquier técnico en Júpiter de la delegación provincial, de la dirección provincial, puede hacerse ese listado. Cualquier técnico. Eso ha podido ocurrir así, y estoy seguro que ha sido así, en el año 99 y en el año, 2009 y 2010. En el 2011, y no lo traigo, en el 2011 recuerdo que mi compañero de Fomento de Empleo trajo un documento en el que se relacionaban las entidades a excepcionar, en las que tanto él como yo teníamos que darle el visto bueno. Eso fue en el 2011. Y como lo firmé, y como me acuerdo, lo digo. El camino que llegara a presidencia, pues supongo que es lógico, de la propia dirección provincial, se mandó aquella propuesta que en aquel caso sí estaba firmado por el jefe de Servicio de Fomento de Empleo y por un servidor de ustedes. Que además, vuelvo a decir, ni siquiera tuve yo que mirar cuáles eran las entidades que estaban exceptuadas. Yo sabía ya que un técnico de Júpiter lo había hecho. ¿Vale? Y eso lo firmé yo ese año. Y recuerdo que había muy pocas entidades de Huelva, pero vamos, simplemente recuerdo. De todas formas, es un documento que tengo. Lo que pasa es que, claro, señoría, uno desde hace un tiempo atrás ha escuchado mucho, ha leído mucho. Yo me he leído el sumario entero del juzgado número 6. Entero. Y yo tengo, claro, a mí se me embota la cabeza y me gustaría tener la memoria que tenía hace unos años. Si estoy jubilado ya pueden ustedes calcular que algunos años yo más de la cuenta tengo. Entonces, he visto muchos documentos, he analizado algunos con más profundidad, como este, por ejemplo, que lo tengo aquí encima de la mesa, el informe del Servicio Andaluz de Empleo sobre el informe consolidado de la intervención. Perdone, señor Gil, es que el presidente me acucia en mi tiempo y solamente quiero que quede completamente claro que si ese documento de las exceptuaciones del año 2011 usted lo tiene, se supone que quizás, o que debería ser lo lógico, estuviesen algún tipo de documento formal en el cual se le dijese a la persona competente o al organismo competente: estas son las entidades que hay que exceptuar o excepcionar, como ha dicho usted, para la próxima convocatoria. Señoría. Y eso debe de estar en algún documento dentro del Servicio Andaluz de Empleo. Señoría, era un documento en el que había una relación de entidades, tanto del Servicio de Fomento de Empleo como la mía, que firmó él y firmé yo. Ni tenía carácter de nota interior, ni tenía carácter de oficio de remisión, ni tenía carácter... Le estoy diciendo la verdad. Era un documento en el que firmábamos conformes el jefe de Servicio de Fomento de Empleo y un servidor de ustedes. No era un documento oficial, era algo que nunca se había hecho así y aquel año pues se hizo. No hubo nunca un documento que relacionara las entidades. ¿Y entonces antes cómo se hacía? No lo sé, señoría, no lo sé. Se hacía, había mil formas de hacerlo. Si la relación de entidades... Pero ninguna forma de esa era por un procedimiento normalizado. De una cosa tan importante como exceptuar de la justificación no lo sé. A una entidad. No había un proceso ni unos documentos normalizados, ¿no? Yo le he dicho el documento que hubo en el 2011. Sí. Y como es verdad lo digo. Sí, ¿no? Pero simplemente la respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Hay algún procedimiento normalizado
y con una documentación normalizada por el cual se elevase a la dirección provincial la propuesta de entidades a exceptuar? Que yo conozca en normativa, no. Gracias, señor Gil.